Eso es. Muy bien, como les indicaba entonces, hoy día vamos a iniciar el viaje, el tercer viaje de Pablo. Es altamente probable, lo vamos a intentar terminarlo en una sola sesión. Vamos a intentarlo para que podamos tener un provecho especial, así que voy a compartirles por acá. Ahí está. Estoy compartiendo unas láminas con las que yo me voy guiando y que de alguna manera también nos sirven a todos para poder tener una mejor comprensión, porque vamos viendo algunas figuras, vamos viendo cosas relativas al tema que estamos tratando. Muy bien. Comenzamos entonces con un poquito de historia y de contexto. Ahí tenemos. Tercer viaje del apóstol Pablo, realizado aproximadamente, no están los datos con precisión, realizado aproximadamente entre los años 55 al 57. Algunos historiadores mencionan incluso hasta el 58, debido a que Pablo pasó un tiempo importante en esta ocasión en Éfeso. Así que, digamos, alrededor del 55 al 58. El anterior había terminado el 53, así que Pablo estuvo un par de años seguramente en Antioquía. Contempla en esta ocasión unos 4.500 kilómetros. Pablo hace un viaje, se estaciona en un lugar específico y de ahí sale hacia Grecia, pero es un viaje que va y vuelve, es muy rápido el viaje que hace a Grecia. Así que contempla unos 4.500 kilómetros debido a que en el segundo viaje, no sé si usted recuerda, cuando estaba en Atenas y luego en Corinto, de Corinto sale y viaja a Éfeso por barco. En cambio, en este viaje vamos a observar que él retorna por tierra y vuelve a pasar por Macedonia, allá arriba, Filipos, y después toma un barco hacia Troas solamente, y después un segundo barco. Pero hace un recorrido de vuelta por tierra que le hace mucho más largo el viaje. Este viaje habría durado de 2 a 3 años. Yo me inclino para cerca de 3 años por el tiempo que él pasa en Éfeso principalmente. Muy bien, vamos entonces con el relato. Esto se encuentra en Hechos, el capítulo 18. La partida es bastante rápida, no nos da muchas señales. El recorrido que yo acabo de mostrar ahí es un recorrido estimado en función de las rutas comerciales que existían. ¿Ok? Porque vamos a leer y vamos a ver que Pablo sale de Antioquía y rápidamente se encuentra en Éfeso. Dice el versículo 22 del capítulo 18. Habiendo arribado a Cesarea, esto es todavía el cierre del viaje número 1, del viaje 2. Este es el capítulo 20, el versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Está terminando el segundo viaje y luego descendió a Antioquía. Termina el segundo viaje. Y después de estar allí algún tiempo, que al parecer fueron un par de años en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, llegó entonces a Éfeso. Mire, quiero que nos detengamos ahí un momento. Fíjese que esos son todos los detalles que da cuando inicia el tercer viaje, que es en el versículo 23. Estuvo un par de años en Antioquía después del segundo viaje, después de haber terminado el segundo viaje en Jerusalén, y sale por tierra, sale recorriendo Galacia, Frigia, y dice acá, confirmando a todos los discípulos, y llegó a Éfeso. Este recorrido son las rutas comerciales, pasando por Tarso, Carsaura, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Y aquí esta subida es una estimación de varios historiadores
debido a que un poco más adelante lo menciona, de que Pablo antes de llegar a Éfeso pasó por las regiones un poco más arriba, más al norte, y luego llegó a Éfeso. Por eso esa vueltecita por Dorilea es una estimación, no está explícitamente. Entonces, dice el 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Tenemos acá la aparición en Éfeso de un hombre llamado Apolos, un judío llamado Apolos. No nos olvidemos que estamos a 20 años aproximadamente, un poquito más, de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor, de la venida del Espíritu Santo, de la conformación de la iglesia. Estamos a 20 años recién. Entonces, todavía el mundo judío está firmemente aferrado a su doctrina mosaica. De hecho, muchos judíos de toda esta región y en Grecia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, no habían escuchado aún hablar de nuestro Señor. Hoy en día, cuando ocurre algo en una parte del mundo, tal vez a las pocas horas ya se sabe en todo el planeta. En esos tiempos tenían que ir cartas, mensajeros de un lado a otro e iban exactamente de un lado a otro, no de un lado a todos los lados. Por lo tanto, en muchos lugares seguramente no habían escuchado de Jesús llamado el Cristo. Entonces los judíos seguían con sus prácticas, seguían reuniéndose en las sinagogas y es lo que aprovecha Pablo y ahora vemos que tenemos a un judío llamado Apolos que está también aprovechando esa instancia. Él era un varón elocuente, muy poderoso en las escrituras, pero fíjense que tiene un detalle que es bastante importante. Aunque él, dice el 25, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Seguramente había sido bautizado por Juan, es muy probable. El bautismo del arrepentimiento. Eso no le facultaba necesariamente para ser creyente. Eso hablaba de una persona que había experimentado una contrición interior, que había dicho que él efectivamente quería prepararse para la venida del Señor, pero no necesariamente los que se bautizaron por Juan eran hermanos creyentes en Cristo. Sí, personas muy devotas, fervientes, personas que consideraban a Dios, pero estaban a la espera del Mesías aún. Este, Apolos, sí había sido instruido en el camino del Señor, pero es probable que este Apolos haya estado bautizado solo con el bautismo de Juan y no bautizado después de ser creyente, que es algo que tiene un significado especial, lo hemos conversado en otras ocasiones. El creyente
Cuando cree en Cristo Jesús como su Salvador, el creyente recibe el perdón de sus pecados, recibe el precio que tenía que pagar por el pecado que hemos cometido, el precio ha sido saldado por Cristo Jesús. Y cuando tú te identificas con ese hecho, entonces tú te bautizas precisamente para mostrar públicamente que tú te has identificado con Cristo Jesús. Ese es el orden. Entonces, tenemos un Apolos muy ferviente, muy elocuente, que había recibido instrucción. Yo estoy seguro que Apolos era creyente, así es, pero él no había sido bautizado probablemente. Entonces, empieza a distorsionarse levemente y pasito a pasito podemos terminar con una doctrina ligeramente diferente, luego nuevamente ligeramente diferente, y de pronto empiezan a aparecer religiones, empiezan a aparecer sectas, empiezan a aparecer doctrinas diferentes que no centran el mensaje en Cristo Jesús y en su obra. Entonces tenemos un obrero capacitado, un obrero de gran elocuencia, de palabra, pero que está enseñando el Evangelio con algún detalle. ¿Qué hacen dos creyentes verdaderos que estaban ahí, que habían quedado ahí? Recuerden que en el segundo viaje desde Corinto, Aquila y Priscila van con Pablo, van en embarcación hasta Éfeso. Éfeso, después Pablo sigue y Aquila y Priscila se quedan en Éfeso. Se quedan en Éfeso. Entonces, ellos ya habían escuchado, ya conocían a Apolo seguramente, y le oyen. Y dice acá, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjese que Apolos dice el 25 que había sido instruido en el camino del Señor. Pero bastaba con que Apolos mencionara como importante el bautismo de Juan, y la verdad es que el bautismo de Juan termina cuando se bautiza nuestro Señor. Ahí termina, no tiene más sentido. Y el bautismo de Juan no te identifica con Cristo. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Entonces es probable que este Apolos hubiera estado enseñando el Evangelio del Señor, pero con algunas imprecisiones. Con mucho cariño, con gran amor, Priscila y Aquila, en vez de enfrentarlo en público, en vez de decirle, oye, ¿cómo se te ocurre decir esto? Ellos, con cariño, con amor, corrigen a Apolos. Y es muy probable que este Apolos, que después es mencionado en las Escrituras, haya tenido una recepción muy buena de la corrección que le hacen estos hermanos. Aquí tenemos una doble enseñanza. Cuando tenemos algo que corregir a un hermano en alguna doctrina, en algo que hicimos, en algo que dijimos, y que no está apegado a las Escrituras, ok, hagámoslo con ternura, continuo, contacto, con amor, con amor. ¿Se imagina usted en plena reunión con más gente, que alguien se pare y le diga, oiga hermano, pero usted no puede estar diciendo esas cosas? Entendemos que ningún hermano va a andar diciendo algo absolutamente contrario al Evangelio. Estamos hablando de precisiones. Dice acá que le expusieron más exactamente. Entonces tiene que haber sido el detalle del bautismo cristiano respecto al bautismo de Juan. Es lo más probable que haya sido ese el detalle. Mire, le animaron a ir a Acaya y él se animó. Él recibió la corrección, la recibió seguramente de muy buena forma. Otro mensaje para nosotros: cuando alguien nos corrija, debemos recibirlo con el cariño, entendemos que se hace. Y
le animaron para que fuera a la región de Acaya y partió, y dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo, que es lo que el pueblo judío hasta el día de hoy no quiso aceptar. Así que tenemos un inicio de viaje en Éfeso muy potente y tenemos entonces a Apolos predicando. He querido dejar esa palabra dando vuelta, generosidad. Aquila y Priscila con amor, con generosidad de parte de ellos, corrigen, enmiendan el detalle a Apolos. Y Apolos, con la misma generosidad también, recibe con amor y entiende que es para bien, que no es una crítica destructiva, no es para bajarlo, no, es para que él lo haga súper bien. Así que, hermanos, ahí tenemos doble mensaje nosotros. Bueno, Pablo está en Éfeso. Tuvimos esta historia de Apolos. Quiero contar un par de cosas de Éfeso, porque podemos pensar que es algo muy distinto a lo que tenemos nosotros. Y observe, Éfeso, ciudad cosmopolita, capital de la entonces Asia. Hoy día a esta zona se le llama Asia Menor. Tenía en esa época unos 225.000 habitantes, una ciudad importante, importante. Adoradores de Diana, eso que no se nos olvide, adoradores de Diana, una estatua enorme de mármol estaba hecha en el templo y ellos morían por Diana, morían por Diana. Pablo utiliza esto para predicar el Evangelio. Lo utiliza en más de una ocasión y le trajo más de un problema. Ellos hacían lo que fuera por Diana y eran capaces de hacer también cualquier cosa, aunque pareciera violenta, por alguien que no respetaba en los términos que ellos respetaban a Diana. El Señor efectuó milagros, más milagros de lo normal por la mano de Pablo en esta ciudad. Es súper importante. Pablo estuvo acá un par de años. Este viaje tuvo como centro Éfeso y de ahí hace un recorrido y vuelve y después estuvo un par de años acá. Un par de años. Muchos milagros hechos por Pablo. Miren, Pablo tiene, tiempo después escribe una carta a los cristianos de Éfeso y podemos leer en esa carta, conocer el carácter de los habitantes originales de la ciudad. Lea la carta a los cristianos de Éfeso para que usted vea cuáles son los temas que Pablo menciona y se va a dar cuenta cómo eran estos hermanos, cómo eran antes de. Y bueno, ya sabemos cómo son después de ser creyentes. Son cristianos. Ya la diosa Diana ya no es nada para ellos. Al contrario, es un ídolo que no corresponde, pero ellos tenían muy arraigado la salvación, la ayuda, la bendición que esta diosa supuesta les daba. Y eso, sacarlo, no siempre es fácil. Hoy día, hermana, hermano, hablarle a una persona que tiene muy arraigado una creencia respecto a que algo le trae beneficio, que un cierto amuleto, que un cierto santito, que una cierta estampita le trae beneficios, nosotros lo podemos considerar una superstición, pero hay personas que lo consideran muy en serio y no les simpatiza que usted le diga que eso no sirve, que es basura y que Dios lo aborrece. Ellos se alteran, personas se alteran, y los de Éfeso eran rápidamente alterables si les tocaban a su diosa Diana.
Es muy probable que aquí en Éfeso se hayan publicado por primera vez algunos de los libros del Nuevo Testamento. No, no que se escribieron aquí, sino que algunos pueden haberse escrito acá, pero que se hayan publicado ya como libros, probablemente a fines del primer siglo. Se piensa que el Evangelio de Juan, y las cartas de Juan, el Apocalipsis, Efesios, primera y segunda Timoteo, tal vez primera y segunda de Pedro también, Judas, son publicaciones que se hayan hecho aquí en este lugar. Es una ciudad absolutamente, como dije al principio, cosmopolita, con todo tipo de comercio y todo tipo de industria. Así que es muy probable que haya sido así. Bueno, historia aparte, vamos con Pablo en Éfeso. Mire, cuando llegó a Éfeso aparece Apolos, ¿verdad? Volvamos, retomemos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Ok? Recuerde que Apolos lo entusiasmaron que fuera a la región de Acaya, partió para allá, todo lo que es Corinto y alrededores, y Pablo hace un recorrido, dice acá, por las regiones superiores, volviendo a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Escuche bien, por favor. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta a estos creyentes ahí en Éfeso? Bueno, porque teníamos a un Apolos elocuente, pero con un detalle doctrinal importante respecto al bautismo. Entonces Pablo quiere asegurarse quiénes son estos creyentes que están ahí en Éfeso. Seguramente habían escuchado de parte de Apolos el Evangelio. Entonces les pregunta, es como me preguntarán a mí, como que le preguntarán a usted, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuál sería su respuesta a la mía? Sí, por supuesto que lo recibí. ¿Y cómo sé que lo recibí? ¿Me sentí un calorcito? No, no, porque el Señor en su palabra dice que cuando yo he creído y Él me ha perdonado y me ha salvado, Él viene a morar en mí. Su palabra lo dice. Bien, pero ellos dice que respondieron al final del 2, le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenemos idea de qué es lo que es eso del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hasta aquí por el momento. Aquí hay un texto difícil, pero vamos a conversar de esto. Fíjense que Aquila y Priscila tuvieron mucha razón cuando escucharon a Apolos. Entendieron que Apolos tenía palabra, tenía instrucción, tenía además muchos deseos de predicar el Evangelio del Señor. Pero a la hora que una persona creía y entendía que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador, creía en su corazón, no le era informado que el Espíritu Santo venía a morar en ellos, sino que les bautizaban con el bautismo de Juan. Entonces, aquí tenemos a unos 12 hombres bautizados y ellos sabían que su bautismo había sido como el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Pero sabe que si usted ha estado escuchando acá, tal vez por meses, por años, me pasó a mí, le pasó a muchos hermanos, que probablemente mientras escuchábamos la palabra, nos arrepentíamos de nuestro pecado. Decíamos, oh, sí, yo nunca más voy a hacer eso. No, tiene todas las razones, caballero, que está hablando.
no. Y realmente nos venía un arrepentimiento genuino, absoluto. Y si en ese momento me hubieran dicho, ¿tú te arrepentiste? Sí, entonces ven y bautízate con el bautismo de Juan, porque quien se arrepiente, el bautismo de Juan es un símbolo de que tú te has arrepentido, es una marca. Es como que me pusieron un letrerito, yo me arrepentí, ya estoy arrepentido. Eso no aporta en la salvación, no aporta en nada. Es más, lo más probable es que esas personas, algunos de ellos, tal vez ni siquiera eran salvos, porque solo llegaron al arrepentimiento y no lo relacionaron con Cristo. Ok, me arrepiento de lo que he hecho, pero ¿cómo me limpio? ¿Cómo me limpio de mi pecado? Bueno, no tengo cómo limpiarme. Cristo es el que me limpia y lo hizo en la cruz y pagó el precio. Así que yo me bautizo identificándome con Cristo. No me bautizo porque me arrepentí. Importante. Parece muy pequeña la diferencia, pero es demasiado importante. El bautismo de Juan no le da ningún crédito al Señor Jesús. El bautismo cristiano le da todo el crédito al Señor Jesús. Así que fueron bautizados y ahora sí comprendieron. Pablo les predica el Evangelio, les explica lo que hizo Juan, les explica lo que hizo el Señor, son bautizados en el nombre del Señor Jesús y ellos realmente queda un demostrativo de que ellos recibieron el Espíritu Santo efectivamente. Oiga, y usted y yo, ¿por qué no hemos hablado en lenguas y por qué no hemos profetizado si nosotros también decimos que creímos en Cristo y que recibimos el Espíritu Santo con nosotros? ¿Por qué no nos pasó esto que les pasó a ellos? Estamos en el año 55 de la era. No hay escritura. No hay. Todavía no hay. Todavía anda Pablo conquistando el mundo gentil, Asia Menor, Grecia. Todavía los apóstoles están en Jerusalén, Pedro, Jacobo, como baluartes, como columnas. Todavía no hay una escritura. La única escritura que hay todavía es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Señor consideró necesario, en esa época, consideró necesario tener muestras visibles de las cosas que estaban ocurriendo. ¿Cómo vamos a decir que la ley de Moisés no justifica y que la obra de Cristo de Jesús en la cruz sí justifica si no hay ninguna evidencia? Ninguna. Y tampoco hay una escritura sagrada, una escritura reconocida que es de Dios. No hay todavía. Entonces el Señor permitió este tipo de situaciones que son extraordinarias. Nosotros entendemos que el día de hoy no es necesario profetizar, el Señor ha completado su escritura, la tenemos, es una bendición, y no es necesario hablar en lenguas, y si usted habla en lenguas y nadie traduce, entonces menos necesario todavía. Si algún creyente dice que el Señor le ha dado el don de lenguas y alguien le traduce, podríamos revisar el tema, pero no lo hemos visto hasta acá. Sí vemos en algunas iglesias que gentes hablan algo extraño que nadie entiende y mientras menos entiendan parece que es más divina la revelación. No creemos que eso sea escritural. No entendemos por qué ocurre. Aquí lo entendemos perfectamente. El versículo 8 dice que Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El 9, pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino, maldiciendo a los creyentes delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos mejor, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo es muy prudente. Pablo evita, si ve la efervescencia, tú cuando predicas el Evangelio, cuando hablas
y las personas empiezan a efervecer y empiezan a sacar argumentos a veces absurdos, ridículos, y, y no, y ves que esto ya los oídos están cerrados, ya no escuchan. Así, ya no. Sé prudente como Pablo. Seamos prudentes. La prudencia ante todo. ¿Qué ganamos conseguir diciéndole algo que ellos ya no quieren escuchar? No quieren escuchar, simplemente no. Y están alterados. Una persona alterada no va a escuchar razones, no va a escuchar nada. Al contrario, va a querer golpearnos, va a querer echarnos, va a querer que desaparezcamos, que nos quedemos callados. Puede ser mejor una actitud amorosa, una actitud más sabia. Y aquí tenemos a Pablo. Se endurecieron, no creyeron, maldijeron. Se apartó Pablo y tomó a los discípulos, los que con él que andaba, y los retiró y empezó a predicar ya no en la sinagoga, sino en la escuela de uno llamado Tirano. Por 2 años siguió así, dice. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo tenía un imán especial, el Señor se lo dio. Pablo se instalaba en un lugar y de todas partes sabían que estaba aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, estaba ahí y estaba enseñando. Algunos decían, está enseñando cosas contra Moisés, pero otros decían, está enseñando cosas de Dios. Así que Pablo tenía ese imán. Pero aquí hay prudencia. Tenemos que destacar esa parte en Pablo. Él es muy, 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 muy prudente para ello. ¿Ok? Muy bien. Pablo, bueno, el gran mensaje aquí, él rectifica algo que estaba ocurriendo. El Señor lo envía directo. Por esa razón pareciera que Pablo sale de Antioquía y se menciona que muy rápidamente ya estaba en Éfeso y lo primero que se encuentra es Apolos. Porque Apolo estaba haciendo el inicio de un gran trabajo y lo siguió haciendo después en Acaya, en todo lo que es Corinto, Grecia. Pero Apolo estaba con ese detalle, un detalle importante. Y Pablo rectifica eso, pero lo rectifica con amor y lo apoyan Aquila y Priscila. Muy importante, hermano, el amor en la obra del Señor. El Señor nos amó siendo enemigos de Él. Y nosotros tenemos que amar, incluso a los que nos odian. O usted le predicará el Evangelio solo a los que lo aplauden a usted. Le va a tocar predicar el Evangelio y personas que usted lo van a odiar. Y le van a empezar a hacer preguntas, lo van a poner en aprieto. Así es. Incluso se van a ir, se van a parar, van a decir, no, este es un charlatán. Este tipo nos quiere sacar plata, nos quiere hacer esto. Bueno, y tenemos que predicarle el Evangelio a eso. Y a los que nos han hecho daño, a esos no hay que predicar el Evangelio, ¿verdad? También hay que predicar el Evangelio a los que nos han hecho daño. El Señor Jesús nos dejó una pega grande, grande. Es una pega de puro amor. Así que vamos, sigamos. Y hacía Dios, Hechos 19:11, hacía Dios, le puse, mire, está malo ahí, le puse del 11 al 10, no, es del 11 al 20, ya lo vamos a arreglar. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí está lo que mencioné hace un rato, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. ¿Dónde usted vio esto alguna vez? Cuando el Señor iba con una multitud y una mujer que tenía una hemorragia por 12 años
pensaba y decía, si toco solamente sus vestidos, seré sana. Solo si toco, ella estaba convencida, porque creía en el poder del Señor. Creía tanto que fue y tocó el vestido. Y seguramente muchas personas pasaban tocando los vestidos del Señor porque era una multitud, pero el Señor se dio cuenta que una persona tocó su vestido con fe, no por el roce natural, normal, con fe. Pero esto era el Señor. Y aquí estamos hablando que de Pablo llevaban un paño, alguna prenda, un trozo y, y las enfermedades se iban. Y los espíritus malos salían. Y aquí hay algo interesante. Pero algunos judíos, versículo 13, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, no sé, charlatanes, magos, adivinos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? Unos charlatanes que no creían en Jesús, no creían, pero eran sinceros por lo menos. Os conjuro por Jesús, el que predica el otro. O sea, yo no creo en Jesús, pero en ese nombre te conjuro para que tú te sanes. Bueno, ahí usted lea, por favor, algunos de los versículos que yo omití acá, pero uno de los espíritus les decía a ellos, oye, yo conozco a Jesús, yo conozco a Jesús, conozco, pero a ti no te conoce nadie. O sea, realmente estamos hablando de personas que en su corazón no tenían nada de amor por las almas. Cuando esa persona decía que él sanaba, que él expulsaba demonios, esas personas hacían negocio. Es solo negocio, mucho negocio. Mire lo que viene en el 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Estos se estaban arrepintiendo, pero había una práctica de magia, ocultismo, adivinación, importante, importante. Los de Éfeso eh, eran muy buenos para esto. Y hecha cuenta de su precio, dice, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Y hubo personas que trajeron todos estos libros, todas estas cosas, y las quemaron en una gran hoguera por su cuenta, porque entendieron que Dios no estaba ahí en eso, no estaba en eso. Dios estaba en Cristo Jesús y en su obra en la cruz. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Éfeso es una ciudad en donde se empieza a diseminar con potencia el Evangelio. Como Éfeso está en la costa y atravesar a Atenas, Corinto, Acaya, la región ahí, era bastante sencillo, eran unos pocos días, unos 5 o 6 días de viaje, entonces era un lugar estratégico y Pablo lo entiende así y se instala ahí. 2 años dice que estuvo ahí. Aquí empieza a verse la potencia del Evangelio. La potencia del Evangelio. Tenemos que creer, estar absolutamente convencidos que el Evangelio tiene potencia suficiente para sacar del pecado, para sacar de la muerte espiritual a cualquier persona, incluyendo a las personas que están más arraigadas. Pareciera que somos capaces de catalogar personas. Y seguramente usted y yo decimos que cuando éramos inconversos nosotros no éramos tan malos, ¿verdad? No éramos tan malos. Y que hay otros más malos, siempre hay otro más malo que uno, ¿verdad?
Bueno, Pablo dice que él era el peor. Y puede ser así, y usted y yo a lo mejor éramos de los peores, y el Señor nos sacó. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué dudar? ¿Por qué pensar que personas como estos, exorcistas, gente mala, adivinos, eh, magos, estafadores, charlatanes, negociantes, son solo negociantes? No pensaban en otra cosa que en una ganancia monetaria. Y el Señor los saca de ahí. Practicaban magia, quemaron sus libros, quemaron todo, delante de todo, 50.000 piezas de plata en dinero, en libro de magia, y los quemaron. Para que una persona queme sus libros de magia, con lo cual se ganaba el sustento, debe haber recibido realmente el Evangelio en su corazón. Potencia el Evangelio. Pero no todo iba a seguir tan bien. Se arma un alboroto en Éfeso. Por supuesto que sí, por supuesto. Y llega un momento en que Pablo entiende que tiene que retirarse. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino es el cristianismo, un camino distinto, una forma distinta. Porque un platero, un hombre que hacía figuritas de plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, pequeños templos, daba no poca ganancia a los artífices. Era un tipo que ganaba plata con sus estatuillas, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, se juntaron con otros que también hacían estos orfebres, y dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Nosotros nos dedicamos a esto no por devoción, ni siquiera porque adoremos a Diana. No, ellos obtienen su riqueza con esto, es un negocio. Pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado. Miren el trabajo que ha hecho Pablo. Para nosotros Pablo es un gran predicador, es un misionero, es un tipo que ha llevado el Evangelio, ha llevado la cruz de Cristo, ha llevado a todas partes. Es un tipo excepcional, un obrero del Señor. Pero ellos, ¿qué opinión tienen de Pablo? No solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El negocio en peligro. Y no solamente hay peligro en que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. No, aquí quedó la grande, quedó la grande. Mire, yo me salté algunos versículos, lo vamos a ver, pero queda la grande. ¿Por qué? Porque Pablo había apartado a la gente de la práctica de tener estatuillas, de comprar pequeños ídolos y adorar y tener pequeños santuarios en su casa, que es algo que permanece hasta el día de hoy, no con Diana, con otros, y permanece porque está muy arraigado. Parece que la fe de algunas personas necesita ver, y la fe es por el oír, y por convicción, y por absoluta certeza, pero de algo que no ves, que no tocas, porque esa estatuilla de Diana y ese templecillo de Diana fue hecho por una persona y se destruye y no hace nada por ti. Nosotros lo sabemos, pero ellos, ¿quiénes estaban complicados? ¿La gente que usaba los templecillos? No, esa gente se estaba convirtiendo al Señor. Los que estaban complicados es a los que se les acabó el negocio. Estaban vendiendo poco. Y el alboroto se continúa. Fíjense que el Señor
sale en auxilio de Pablo. A Pablo lo podrían haber linchado, pero el Señor sale en auxilio. Mire, y el Señor utiliza a veces hermanos y a veces utiliza gente inconversa. Miren, el escribano, podríamos decir el notario, un juez, un señor, un servidor público. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, se encargó de apaciguar a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, ¿para qué se complican? Dijo él. Todos sabemos que Diana es lo máximo para él. Todos sabemos. Y puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito, audiencias se conceden, háganle una demanda, acúsenlos, pero por favor no nos comportemos como salvajes. Un notario, un ente público, calma a la multitud y le dice: señores, no seamos salvajes. Si tenemos algo en contra de este señor, metámosle juicio, llevémoslo a los tribunales, pero no armemos este escándalo. Yo veo al Señor ahí, calmando los ánimos de personas que se decían civilizadas, pero que estaban actuando ya, armándose con mucha rabia, como a verdaderos animales. ¿Le ha pasado a usted que le viene la rabia y se enfurece tanto, nos enfurecemos tanto, que parece que tienen que sujetarnos, porque, y podríamos tener razón. No es que no podríamos tener razón para enojarnos por algo. Pero aquí un hombre inconverso, estoy seguro, utilizado por Dios, calma a la gente y le dice: señor, si hay un problema, háganle una demanda, háganle un juicio, llévenlo a una audiencia, acúsense y resuelvan sus problemas, pero como seres humanos. Nos da una gran lección, pero es Dios que está detrás. Dios, si este escribano no aparece en escena, este escribano no era creyente. Él defendía a su Diana y a todo, pero él no sabe que está siendo un instrumento del Señor para resguardar a Pablo y los discípulos. Bueno, despidió a la asamblea y se quedaron tranquilos. Dios interviene. ¡Qué maravilla! Dios interviene. Dios interviene. Voy a intentar pasar un poquito más rápido. Mire, después de que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Él quiso ir a donde había estado en el segundo viaje. ¿Ok? Pero aquí es muy rápido todo ocurre muy rápido. Mire, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ellos, habiéndose adelantado, nos esperaron, perdón, me parece que me salté. Me disculpan, por favor. Cesó el alboroto, llamó a los discípulos y, habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. El 2, por favor, me adelanté. Y después de recorrer aquellas regiones, o sea, simplemente eso. Después de recorrer aquellas regiones, él estaba en Éfeso, aquí, en Éfeso, sale para Macedonia, recorre estas regiones, todo esto es lo que había hecho antes, en el segundo viaje. Entendemos que llegó a Corinto, entendemos. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, entonces estuvo 3 meses en este recorrido. Podría haber pasado por Filipos, podría haber pasado por Tesalónica, por Berea y Corinto, no sé si Atenas, es probable que no en Atenas, muchos escritores dicen que no,
y llega acá y se queda unos 3 meses, y en Corinto ya los judíos rápidamente empiezan a ponerle acechanzas, diciéndole, espérate lo que te va a pasar cuando te embarques y vuelvas a Éfeso, igual que la vez anterior. Espérate lo que te va a pasar. Hermanos, así trabajaba el apóstol Pablo. Con los judíos, personas a las cuales se les llevaba el evangelio, personas a las cuales se les hablaba de Cristo, se les decía, oye, tus hermanos judíos rechazaron al Señor, pero tú no tienes por qué hacerlo, porque Él es el Mesías, porque Él es el señalado, Él es el que vino, Él es el que esperábamos. Ahí está, Él se me apareció a mí. No, los judíos, muchos judíos, cerraban su corazón y sus oídos. De hecho, los griegos muchas veces eran más solícitos al escuchar. Bueno, ahí, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Aquí es donde él, en el segundo viaje, toma una embarcación y va a Éfeso con Aquila y Priscila, pero en este caso, él se vuelve por el mismo lugar por donde vino. Le acompañaron estos hermanos que los mencionamos, algunos se adelantaron, los esperaron en Troas. Y Pablo navega desde Filipos y se reúne con sus discípulos en Troas, donde se quedaron 7 días. Aquí tenemos, ese es el escenario. Vuelven, y la línea azul, vuelven por donde mismo. Pero, insisto, hay algunos historiadores que piensan que no pasó, por ejemplo, por Tesalónica, o pasó, no, ni se dio a conocer. Pasó como si no hubiera pasado, es probable, ¿ya? Y en Filipos podría haberse detenido un poquito. Llegan a Troas, y en Troas ocurre un milagro, Aquí hay, usted lo puede leer. Quiero terminar el tercer viaje. En Troas, de vuelta, mire aquí, ahí está. En Troas, Pablo está haciendo un discurso, una enseñanza, una predicación, y hay un joven llamado Eutico que se cae. Estaba sentado en una ventana y se cayó, estaba en el tercer piso y cayó y fue levantado muerto. Y aquí hay un milagro especial del Señor. Pablo va, se echa sobre él y le dice, no se preocupen, no está muerto, está vivo. Y después lo vieron y estaba vivo. Y estaba vivo, pero hubo personas que lo vieron muerto. De hecho, quedó el registro de Lucas de que se murió Eutico, pero Pablo lo devuelve a la vida. Un milagro importante, llamativo. ¿Quién ha resucitado personas? Bueno, tenemos los casos muy, muy contados, pero nuestro Señor por excelencia. Pero Pablo recibe este tipo es un apoyo de parte de Dios, es un apoyo para decirle, Pablo lo está haciendo bien, vamos a hacer algo grande, tan grande. Y Pablo no le da ninguna importancia mayor, simplemente dice, no, sabe que no se había muerto, está vivo, pero varios le vieron muerto. Y fueron grandemente consolados. Entonces, seguramente en Troas quedó una impresión tremenda de Pablo, el milagro en Troas. Léalo con más calma. Es tremendo, es tremendo. Pablo se despide y aquí hay un discurso tremendo. Hay un discurso tremendo, ese tiene que leerlo usted. Yo lo dejé afuera. Dice el 17, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo, y les da un discurso alentador, les da un relato de lo que él ha hecho en estos viajes, les da un relato de lo que ellos tienen que hacer, del trabajo que hay que hacer en la iglesia, les anima
Y dice el 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera. ¿Sabe por qué? Por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Es altamente probable, y Pablo ya se los dijo, se los anticipó, no me van a ver más. Esta es la última vez que nos vemos. Bueno, ahí estamos. Les dejo una comisión. Léalo, por favor, desde el versículo 18, 20, 18, hasta el 38. Bueno, hasta el 35. El discurso es una comisión los pone en su lugar, le dice, ustedes son los ancianos, ustedes tienen que hacer todas estas cosas. Y ahí hay un ministerio de Pablo tremendo. Para todos los que en algún momento les toque ministrar, enseñar, conducir, administrar, aconsejar, todos estamos llamados, lea este discurso. Este discurso, Pablo hace una mención de una serie de actividades de las cuales nos tenemos que hacer cargo. ¿Ya? Así que lea esta gran comisión, es tremenda. Retorna por barco, hace todo ese recorrido, yo he tratado de dibujar así como pude, hace un recorrido por esos lugares, por Cos, Rodas, Pátara, dice que dejaron a la izquierda la isla de Chipre, no pasaron por Chipre, y llega a Tiro, y en Tiro vuelven a tomar un barco hasta Tolemaida, luego Cesarea, y finalmente llega a Jerusalén. Y fíjense que el versículo 4, hallaron a unos discípulos, nos quedamos allí 7 días y le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Y Pablo le encantaba ya su tercer viaje, él lo empezaba en Antioquía, pero lo terminaba en Jerusalén. Bueno, había una razón por la que por el Espíritu había cierta revelación de lo que vendría. En Jerusalén, Pablo después es tomado preso por la misma razón, judíos asegurando que Pablo hablaba en contra de Moisés. Para ello era tremendo. Si usted no es creyente y a veces hemos hablado en contra de su religión, mire, no es nuestro trabajo hablar en contra de su religión. De pronto, sí, hacemos un llamado de atención. ¿Por qué? Porque las religiones son eso, son reglas, y no queremos que usted siga en eso. Hubo muchos que estuvimos en eso mucho tiempo. El cristianismo no es una religión, y Pablo en eso anduvo en estos viajes. El cristianismo es creer en Cristo, es seguir a Cristo, es estar liberado de las reglas, porque Cristo consiguió el perdón de nuestro pecado. Entonces, los judíos no entendieron nunca nada, no creyeron en Cristo y no querían salir de sus reglas mosaicas que no eran capaces de cumplir. Eso es lo más entretenido. Como si Pablo estuviera hablando de algo que no es válido y ellos lo cumplieran a cabalidad. Si ellos no cumplían nada, no hay nadie capaz de cumplir reglas. Es imposible. Dios lo sabe, por eso envió al Señor. Pablo en su defensa, y lo va a leer usted después, relata la conversión para decirles por qué él era judío, fariseo, y termina siendo creyente en Cristo Jesús, a quien él perseguía. Él hace el relato a continuación en Jerusalén cuando lo toman, y él hace el relato, pero ahí empieza ya a prepararse el cuarto viaje. El cuarto viaje es el viaje que ya no es misionero, es un viaje que va a Roma y va porque apeló al César. Está preso. Ese es Pablo. 3 viajes misioneros tremendos,
3 viajes que nos hablan a nosotros. Nos hablan de un hombre de una dedicación extraordinaria, de un hombre que pudiera ser inspiración para nosotros, porque él estuvo en una vida de pecado y él estuvo atrapado en religión. Muchos de nosotros fuimos así y él nos da un ejemplo de vida tremendo. Así que le invito a que revise estos viajes, revíselos usted, revíselos en los videos que tenemos, pero revíselos en la escritura. Ahí están. Y vea usted en Pablo una persona a la que usted podría intentar imitar en algunas actitudes de entrega por el Evangelio. Eso es lo que más destaca en Pablo. Él se entregó de lleno por el Evangelio, tanto así que ni se preocupaba de su sustento. Él, en algún minuto tuvo que trabajar, después no trabajaba y alguien lo sustentaba. Alguien se preocupaba de él, alguien le daba de comer. Y él disfrutó este trabajo, pero también sufrió mucho, porque se opuso a las tradiciones que no llevaban a ninguna parte y defendió a Cristo Jesús como el Mesías. Y ese es nuestro trabajo, presentar a Cristo Jesús como el Mesías, el Salvador. Así que vamos a terminar ahora, poquito rápido la finalizada, pero usted lo puede revisar con calma luego en su casa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Hombres ejemplares, tú nos presentas en la Escritura. Hay muchos. No es para que les sigamos a ellos, es para que veamos lo que ellos hicieron y nosotros podamos también animarnos a seguir con lo que es llevar el Evangelio a muchos. Hay tanta necesidad, partiendo en nuestras propias casas, en nuestros barrios, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Hay tanta necesidad porque vivimos más encima en una época en la que ya no hay temor de Dios. Ayúdanos, Señor, queremos ser valientes. Queremos entender que la vida aquí es cortísima. Queremos entender también que nos has llamado para que seamos tus heraldos, los que comuniquemos el mensaje. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta comisión. Danos también la fuerza. Sabemos que lo haces, pero te lo pedimos. Que nos des la fuerza para hablar con denuedo de Cristo Jesús, de tu Hijo bien amado, para hablar de su cruz, para vivir su cruz, para vivir el amor que nos pide que tengamos, que no sea solo palabra. Permítenos que los que no sabemos predicar muy bien podamos predicar con nuestros actos, con nuestros hechos, con acciones. También es una forma de predicar. Cuando tú muestras compasión, muestras amor, muestras cariño, preocupación por otro, ese otro entenderá que lo que tú irradias, lo que yo irradio, es a Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, para que en todo momento y lugar hagamos este trabajo, una gran encomienda que nos has dado. Te damos gracias. Pedimos también tu bendición para hoy en día a todos los misioneros que están por el mundo, para nuestros misioneros, los que están acá en Chile, los que han traído la palabra, para aquellos que ya no están con nosotros, que están contigo, Padre. Algunos les recordamos con cariño, hicieron un trabajo precioso. Hicieron un trabajo precioso, pero lo principal era que hicieron brillar a Cristo Jesús y su obra. Ninguno de ellos brilla. Nosotros les vemos como ejemplo, pero ellos trabajaron para que el Señor y su obra brillara. Gracias por esto.
Gracias por corregirnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por ayudarnos, Padre. Anímanos también. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.